Si alguna vez has sentido el peso del mundo sobre tus hombros, sabrás lo que experimentaba Javier Javi Gómez aquel martes. La mañana era una mezcla cruel de una lluvia torrencial y la fría promesa de una oportunidad. Era la oportunidad de su vida, a las 9 en punto, en el piso 40 de la corporación Titan Global. El reloj de pulsera, un regalo de su madre por su graduación y su posesión más preciada, marcaba las 8:45 de la mañana y Javi estaba a solo 2 manzanas. El traje, comprado con el último dinero ahorrado, se sentía como una armadura contra la tormenta externa, pero no contra el pánico interno. La presión de su familia, las deudas acumuladas y la desesperación de un futuro incierto. Todo dependía de esa entrevista. Su mente, concentrada en memorizar la respuesta perfecta, de repente fue interrumpida por un sonido metálico espantoso, un grito violento que rasgó el silencio de la calle. Javi se detuvo en seco. A solo unos metros, un Bentley negro, brillante y caro, había patinado en el asfalto mojado y se había estrellado contra un poste de electricidad. La escena era caótica. El motor humeaba, las luces de emergencia parpadeaban como ojos moribundos, y lo más alarmante de todo, la puerta del conductor estaba atascada y un hombre de unos 50 y tantos años, con el rostro pálido y empapado de lluvia, luchaba por liberarse. Era Santiago Navarro, el hombre que, sin saberlo, se convertiría en el eje de su destino. El tiempo parecía ralentizarse para Javi. El reloj marcaba las 8:47. Cada segundo que se detenía era un clavo más en el ataúd de su entrevista. Pero la imagen del hombre atrapado, ese grito sordo y desesperado, resonaba en su alma mucho más fuerte que la ambición. El dilema era brutal: ser egoísta y asegurar su futuro, o ser humano y salvar a un extraño. El corazón de Javi, noble y puro a pesar de los golpes de la vida, tomó la decisión por él. Desechó la carpeta de presentación, el impermeable a medio poner, y corrió hacia los restos humeantes del Bentley. No era una opción. El cristal roto y la lluvia se unieron en el rostro de Javi mientras intentaba abrir la puerta, que estaba completamente doblada. La adrenalina de la urgencia dominó el miedo. Adentro, Santiago, aturdido y con un corte sangrando en la frente, balbuceaba: «Mi pierna, estoy atascado». Javi usó toda su fuerza. No era un hombre grande, pero la desesperación por salvar a alguien le dio una energía sobrehumana. Tiró, forzó, gritó, sintiendo cómo los tendones de sus brazos protestaban. Finalmente, con un chirrido horrible de metal, consiguió forzar una abertura suficiente para sacar al hombre. Lo arrastró lejos del coche, que emitía crujidos preocupantes, hasta la seguridad de un portal cercano. Santiago se apoyó en la pared, respirando con dificultad. «Gracias, joven, gracias», dijo con voz débil. Javi lo examinó rápidamente. Parecía más el choque que heridas graves, pero necesitaba ayuda profesional. Sacó su móvil empapado. «Necesita una ambulancia. Yo la llamaré». En ese instante, Javi miró su reloj. 8:55 AM. El tiempo se había ido. «Lo siento, señor. Debo irme». «Estoy muy atrasado». Javi no esperó la respuesta. Dejó a Santiago al cuidado de una mujer que acababa de salir de un edificio y corrió, corriendo como nunca, hacia el edificio de cristal y acero de la Titan Global. Llegó a la recepción a las 9:08 AM, empapado, sin aliento y con el traje sucio. La recepcionista, una mujer impecable, lo miró con evidente desprecio. «Su entrevista era a las 9 en punto, joven. El gerente de recursos humanos, el señor Ricardo Vargas, no tolera la impuntualidad». Javi intentó excusarse, su voz temblando por la carrera y la frustración. «Hubo un accidente. Salvé a un hombre. Por favor, solo un minuto para explicarle». La recepcionista, con un gesto de hastío, lo hizo esperar.
10 minutos después, un hombre robusto y severo, Ricardo Vargas, apareció en el vestíbulo. Sus ojos fríos recorrieron a Javi de arriba abajo, como si fuera suciedad. La burla en su rostro era palpable. «Mira esto, un candidato que llega tarde, empapado y sucio. ¿Salvaste a alguien? ¡Qué película tan barata! El mundo no se detiene por tus actos de heroísmo. Aquí valoramos la puntualidad y el profesionalismo. Vete, joven, ya no hay entrevista. Su falta de respeto hacia nuestro tiempo le ha costado la oportunidad». Javi sintió un nudo en la garganta. La justicia se sentía como una bofetada helada. Havia perdido todo por ser uma buena persona. E aí, o que você achou da atitude de Javi? Ter o coração no lugar certo vale a pena, mesmo que o mundo te castigue por isso? Me conta aqui nos comentários. Sua opinião é muito importante para nós. Javi salió de la Titan Global sintiéndose no solo rechazado, sino humillado. La lluvia no había cesado, pero ahora se sentía más como lágrimas heladas. Caminó sin rumbo, con el eco de las palabras crueles de Ricardo Vargas martillando su mente. El mundo no se detiene por tus actos de heroísmo. ¿Sería esa la dura verdad que la vida se empeñaba en enseñarle? Mientras tanto, en una suite privada en un hospital de lujo, Santiago Navarro se recuperaba. Aparte de una pierna rota y algunas contusiones, estaba bien. Su mente, sin embargo, estaba en un torbellino, no por el accidente en sí, sino por el joven que lo había sacado del coche. Recordaba el rostro empapado y la determinación desesperada en sus ojos, el apuro de las palabras. «Debo irme. Estoy muy atrasado». Santiago Navarro era un hombre hecho a sí mismo. Había escalado desde la pobreza hasta la cima como CEO de una de las mayores corporaciones del mundo. Y precisamente porque conocía el frío de la calle, la indiferencia de la sociedad, valoraba la bondad genuina por encima de cualquier currículum. La actitud de ese joven, arriesgando su propio tiempo y quién sabe qué oportunidad, le había tocado una fibra muy íntima. En su juventud, Santiago había sufrido una humillación similar, pero nadie había acudido en su ayuda. Él no iba a cometer el mismo error. «Quiero que lo encuentren», le dijo a su asistente personal, sin rodeos. «El joven que me sacó del coche. Necesito saber quién es, y quiero que le den la oportunidad que se perdió por mí». El asistente, habituado a los caprichos del CEO, asintió, aunque escéptico. Lo que no sabían ni Santiago ni su asistente era que Javi había ido directamente a la Titan Global, la propia empresa de Santiago, y que su destino había sido sellado con la crueldad de Ricardo Vargas, el hombre que no tardaría en recibir una llamada inesperada y terrible. El escenario estaba listo. La bondad de un joven y la gratitud de un millonario estaban a punto de colisionar con la arrogancia y la burocracia, y las consecuencias serían tan épicas como justas. Y bien, ¿qué piensas de la actitud de Javi? Tener el corazón en su sitio vale la pena, incluso si el mundo te castiga por ello. Cuéntamelo aquí en los comentarios. Tu opinión es muy importante para nosotros. Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Tu presencia significa el mundo para nosotros, amantes de historias que realmente nos hacen reflexionar. Te lo prometo, lo mejor de este giro increíble aún está por venir. Continúa con nosotros, porque la justicia poética solo está empezando a dibujar su plan. La humillación sentida en el vestíbulo de la Titan Global fue un golpe más duro que la propia lluvia. Javi regresó a su pequeño apartamento en Queens, donde compartía espacio con otros jóvenes que intentaban triunfar en la gran ciudad. El ambiente era de esperanza forzada y de sueños a medio morir. Su compañero de piso, Miguel, un cocinero con ambición, lo encontró sentado en la cama, con el traje de la oportunidad hecho un desastre empapado. «Lo perdí, Miguel», susurró Javi,
La voz hueca. Llegué tarde por salvar a un tipo en un accidente. Y el gerente, ese Ricardo Vargas, me destrozó. Miguel, con un gesto de resignación que solo conocen los que luchan en la periferia de los sueños, puso una mano en el hombro de Javi. La vida en esta ciudad es dura, hermano. A veces, la bondad solo te trae problemas. Pero para Javi, el dolor no era solo haber perdido el trabajo soñado, era la duda de haber hecho lo correcto. Había priorizado la vida de un extraño, y el mundo, en respuesta, le había cerrado la puerta en la cara de la manera más cruel y despectiva posible. Los días siguientes fueron un torbellino de desesperación. Javi envió currículums a diestro y siniestro, pero la energía que le había dado el proyecto Titan Global se había evaporado. Se sentía agotado, física y emocionalmente. La ciudad, con su arquitectura imponente y su ritmo frenético, de repente se sentía hostil, como un gigante de piedra que se burlaba de sus aspiraciones. Este no era solo un periodo de desempleo, era una prueba de fe. ¿Podría Javi, un joven con un corazón tan grande, sobrevivir en un mundo que parecía recompensar la frialdad y castigar la empatía? Las llamadas de su madre, llenas de esperanza ingenua, se volvían cada vez más difíciles de atender. Él fingía que todo iba bien, que era solo cuestión de tiempo, pero en el fondo sabía que el tiempo se agotaba y que la sombra de la derrota se acercaba a su puerta, lista para cobrar su factura. Mientras Javi se hundía en el abismo del desempleo, Santiago Navarro, el CEO, no podía quitarse al joven de la cabeza. Su pierna rota era un recordatorio físico del accidente, pero la imagen del rostro de Javi era una herida emocional mucho más profunda. Para entender la obsesión de Santiago, tenemos que viajar 35 años al pasado, a una Nueva York muy diferente, más gris y más dura. Santiago era solo un adolescente, un muchacho delgado, trabajando en una tienda de comestibles para ayudar a su madre enferma. Un día, corriendo para llegar al hospital, tropezó en el hielo y cayó, rompiéndose el tobillo. El dolor era insoportable y la urgencia desesperada. Pidió ayuda, rogó a los transeúntes. Pero la gente, envuelta en su propia prisa o miedo, simplemente lo esquivó. Rostros indiferentes, miradas vacías. Nadie se detuvo. Santiago tuvo que arrastrarse hasta un teléfono público, perdiendo un tiempo precioso. Su madre, que lo esperaba, murió esa noche, solo unas horas antes de que él lograra llegar. Aquel trauma, el recuerdo vívido de la indiferencia humana en su hora más oscura, se había convertido en el combustible de su ambición. Él juró dos cosas: que nunca volvería a ser pobre y que nunca sería indiferente al dolor ajeno. Se convirtió en un hombre de negocios implacable, sí, pero con una regla de oro en su ética personal. Por eso, al ser rescatado por Javi, Santiago vio más que a un salvador. Vio la redención de su propio pasado. El joven no solo le había salvado la vida, le había recordado que la humanidad aún existía en los momentos de mayor necesidad. Ahora, no encontrar a Javi era un fracaso personal, una traición a su juramento de la juventud. Le encargó a su asistente, la señora Elena Robles, que usara todos los recursos de la empresa para localizarlo. «Quiero a ese joven en mi oficina, Elena, y no aceptaré un no como respuesta». La búsqueda de Javi Gómez comenzó en las esferas más altas, pero se estancó en las más bajas. Elena Robles, la asistente de Santiago, llamó al Departamento de Recursos Humanos de Titan Global para obtener la lista de candidatos que habían sido citados para la mañana del accidente, el martes a las 9 a.m. El encargado de la lista era Ricardo Vargas. Vargas, un hombre con una carrera profesional basada en la rigidez y la falta de empatía, recibió la solicitud con impaciencia. «Sí, señora Robles, teníamos 10 candidatos. Ninguno fue contratado. ¿Por qué el interés?» «El señor».
Navarro nunca se inmiscuye en el proceso de selección. Elena, profesional, mantuvo la calma. Simplemente el señor Navarro quiere revisar un caso específico de esa mañana. Vargas se encogió de hombros, metafóricamente al otro lado de la línea. Él ya había descartado a Javi y lo había etiquetado como candidato inaceptable por impuntualidad y excusas ridículas. Para Vargas, la historia del accidente era una mentira elaborada por un joven desesperado. Por lo tanto, no vio la necesidad de mencionar el nombre de Javi Gómez en su informe. Para Ricardo, solo existían los 9 candidatos que habían llegado a tiempo. El 10º, el que llegó sucio y empapado con una historia de heroísmo, había sido borrado de la realidad de Vargas. Él creía que proteger a la empresa de ese tipo de gente era su deber y que su juicio era infalible. Esta ceguera arrogante se convertiría en su perdición. Mientras Vargas ignoraba la existencia de Javi, la frustración de Santiago crecía en el hospital. La señora Robles regresó con el informe de Vargas. Solo 9 candidatos, señor. Parece que el joven no estaba en la lista de entrevistas o simplemente no se presentó. Santiago frunció el ceño. Sabía que la versión era incompleta. El rostro desesperado de Javi, corriendo bajo la lluvia, no era el rostro de alguien que no se presentaría. Navarro sabía que su búsqueda apenas había comenzado y que, en algún lugar dentro de su propia organización, la verdad estaba siendo convenientemente ignorada. Y bien, ¿qué piensas de la actitud de Javi? Tener el corazón en su sitio vale la pena, incluso si el mundo te castiga por ello. Cuéntamelo aquí en los comentarios. Tu opinión es muy importante para nosotros. La incapacidad de encontrar a Javi no era solo un inconveniente para Santiago Navarro, era una fuente de profunda frustración que tocaba esa vieja herida de su juventud. Sentado en su oficina temporal en el hospital, con la pierna inmovilizada, contemplaba la silueta imponente de la Titan Global a través de la ventana. Su asistente, Elena Robles, le había traído un informe detallado sobre la mañana del accidente, pero la información sobre el 10º candidato seguía ausente. Busca más a fondo, Elena. Quiero las grabaciones de seguridad de esa mañana. Quiero ver a cada persona que entró y salió de recursos humanos entre las 8:30 y las 9:30. Algo me dice que la respuesta está en mi propia empresa. Mientras Elena se sumergía en la burocracia corporativa, la mente de Santiago se deslizaba de nuevo a la helada acera de su adolescencia. Recordaba la nieve sucia, el dolor punzante en su tobillo roto y el rostro de una mujer de negocios, elegante y fría, que pasó de largo, sin siquiera mirarlo. Él la había llamado, con la voz quebrada por la desesperación. «Por favor, ayúdame. Mi madre...» Pero ella simplemente había ajustado su bufanda de seda y se había alejado, su indiferencia grabada a fuego en el corazón del joven Santiago. Ese fue el momento exacto en que él entendió la verdadera naturaleza del mundo. Es un lugar donde el éxito se mide por la capacidad de ignorar el sufrimiento ajeno. Pero esa amarga lección también le enseñó el valor incalculable de un solo acto de bondad. Si alguien se hubiera detenido ese día, tal vez el destino de su madre habría sido diferente. Esa cicatriz invisible era la que le hacía apreciar el sacrificio de Javi. Él no permitiría que la frialdad corporativa, la misma que él había aprendido a dominar para sobrevivir, castigara a la única persona que había encarnado la virtud que el joven Santiago había buscado en vano. Su gratitud no era una simple generosidad de millonario. Era la necesidad de cerrar un círculo, de rectificar una injusticia de hace décadas, utilizando ahora el poder que la vida le había dado. La semana se convirtió en un mes, y la búsqueda de empleo de Javi se convirtió en una rutina de rechazos silenciosos. Ya no se vestía de traje.
Ahora cualquier trabajo servía. Estaba en un café, agotando los últimos megabytes de Wi-Fi gratuito y rellenando una solicitud para trabajar como repartidor, cuando su teléfono sonó. Era su madre, desde su pueblo natal, con una voz cargada de una mezcla de esperanza y preocupación. Javier, cariño, ¿cómo va la gran ciudad? La entrevista en Titan Global. Javi apretó los labios. Fingir era agotador. Mamá, la entrevista, bueno, no salió como esperábamos. Estoy buscando otras cosas. Hay mucha competencia, lo sabes. Su madre guardó silencio por un momento. Hijo, tu padre y yo estamos preocupados. Si no puedes, vuelve. Aquí podemos ayudarte a encontrar algo, aunque no sea tu sueño. La simple idea de volver a casa, de renunciar a todo lo que había luchado por conseguir, era una puñalada. No era solo la vergüenza de la derrota, era la sensación de que su bondad lo había condenado. Si no hubiera ayudado a ese hombre, habría llegado a tiempo y tal vez, solo tal vez, su vida ahora sería otra. Decidido a quemar el último cartucho antes de admitir la derrota, Javi se dirigió a una pequeña ONG que trabajaba con refugiados, ofreciéndose como voluntario para traducir documentos, algo que podría servir de experiencia. Mientras caminaba por las calles menos glamurosas del Bajo Manhattan, el contraste entre su vida y la riqueza que había vislumbrado en Titan Global se hacía palpable. El sol se había abierto paso, secando el asfalto, pero Javi sentía que la tormenta interna seguía rugiendo. No había desesperación, solo una resignación fría. Sin embargo, su decisión de ir a la ONG, impulsada por la necesidad de sentirse útil, aunque no fuera remunerado, era otro acto de altruismo inconsciente. Y como a menudo sucede en las historias que valen la pena contar, fue justo en ese momento, cuando Javi creía haber tocado fondo, que el destino, impulsado por un millonario impaciente, estaba a punto de intervenir de la manera más inesperada. La rueda que Ricardo Vargas había intentado detener estaba girando de nuevo. En la Titan Global, Elena Robles, presionada por la insistencia de Santiago, finalmente obtuvo acceso a las grabaciones de seguridad de la recepción del Departamento de Recursos Humanos. Se saltó los protocolos, mintió sobre la necesidad de auditar al personal de seguridad y consiguió las cintas. Ella se sentó frente a la pantalla, revisando las imágenes de ese martes lluvioso con el ceño fruncido. La mayoría de los candidatos llegaban impecables, saludaban al recepcionista y esperaban. Luego, a las 9:08 am, ocurrió. Un joven empapado, con el cabello pegado a la frente y la ropa arrugada y sucia, entra precipitadamente en el vestíbulo. Era Javi. La cámara captó su desesperación, la súplica a la recepcionista y luego la aparición de Ricardo Vargas. La imagen de Vargas, con la cara de desprecio, gesticulando y luego despidiendo al joven, era inconfundible. Elena no podía creer lo que veía. Vargas no solo había rechazado al joven, sino que había mentido en el informe, diciendo que el candidato no se había presentado. Se dio cuenta de que el caso específico que Santiago quería revisar era el rescate que le había salvado la vida, y que Ricardo Vargas había intentado encubrir su propia arrogancia, borrando toda evidencia de la existencia de Javi de los registros oficiales. El descubrimiento fue impactante. No solo habían encontrado al joven, sino que también habían descubierto la podredumbre interna en el Departamento de Recursos Humanos. Elena copió la grabación a una unidad flash, con las manos temblándole. Sabía que esta información no solo resolvería el dilema de Santiago, sino que también desataría una tormenta corporativa que el insensible Ricardo Vargas jamás vería venir. Con el pendrive escondido en su bolsillo, Elena llamó al hospital. «Señor Navarro,
He encontrado a su Salvador. Y tengo la prueba de por qué nunca apareció en la lista. Es mucho más serio de lo que pensamos. La voz de Santiago al otro lado era tranquila, pero firme. Ven inmediatamente, Elena, y tráeme un café muy fuerte. Esto es solo el principio. Y bien, ¿qué piensas de la actitud de Javi? Tener el corazón en su sitio vale la pena, incluso si el mundo te castiga por ello. Cuéntamelo aquí en los comentarios. Tu opinión es muy importante para nosotros. La suite hospitalaria de Santiago Navarro se transformó en una sala de guerra silenciosa. Elena Robles le mostró la grabación de seguridad y el rostro de Santiago, habitualmente tranquilo, se endureció al ver la humillación de Javi por parte de Ricardo Vargas. No era solo la mentira, era la arrogancia, la falta de humanidad que Vargas había demostrado, la misma indiferencia que una vez había marcado el destino de la madre de Santiago. Elena, llama a la junta directiva. Quiero una reunión extraordinaria, mañana por la mañana, aquí mismo, ordenó Santiago, con una voz baja que resonaba con autoridad implacable. Y quiero el archivo personal de Ricardo Vargas en mi mesa, cada ascenso, cada evaluación, cada queja. Su venganza no sería un arrebato emocional, sino una demolición corporativa metódica e irreversible. Mientras tanto, Ricardo Vargas, ajeno a la tormenta que se avecinaba, estaba en su oficina, celebrando con un café su propia eficiencia al filtrar a los candidatos. Había recibido una felicitación formal por acelerar el proceso de selección y se sentía intocable. Vargas no creía en la bondad, creía en las reglas y el poder. Su mundo se basaba en la jerarquía y la obediencia ciega, y su crueldad hacia Javi no era personal, sino un reflejo de su filosofía de vida. Los débiles son prescindibles. Esta arrogancia lo había cegado ante la verdad más obvia, que el hombre que había humillado al joven Salvador era el mismo hombre que había intentado encubrir la existencia del rescate. Lo que Vargas no sabía era que el hombre del Bentley, el gran CEO Santiago Navarro, no solo valoraba la competencia, sino que valoraba la integridad por encima de todo. Y la falta de integridad, combinada con la mentira y la inhumanidad, eran ofensas que Santiago, por su propia historia personal, nunca perdonaría, sin importar cuán eficiente fuera Vargas en su trabajo. El destino de Vargas estaba sellado por su propia falta de empatía, y el verdugo estaba convaleciente en un hospital, planificando la caída. Javi había conseguido un empleo temporal como ayudante de camarero en un restaurante italiano modesto, un trabajo que apenas cubría el alquiler. Vestido con un uniforme que no le sentaba bien, limpiaba mesas y lidiaba con clientes impacientes. Su mente, sin embargo, estaba lejos. Pensaba en su familia, en la promesa que se había hecho de darles una vida mejor. Un día, mientras servía una copa de vino, escuchó una conversación en una mesa cercana. Eran hombres de negocios, hablando de un proceso de selección en la Titán Global. Uno de ellos se reía. El nuevo gerente de recursos humanos, Ricardo Vargas, es un hacha. Descartó a un pobre tipo que llegó tarde con la excusa de que había salvado a alguien en un accidente. Imagina la desfachatez. El otro hombre asintió. Sí, Vargas no se anda con tonterías. Por eso la empresa va tan bien. Javi sintió que la sangre le hervía, pero mantuvo la compostura. La humillación se hizo pública. Su acto de bondad se había convertido en un chiste en los círculos corporativos que él tanto había aspirado a integrar. Lo peor no era el rechazo, era la justificación de la crueldad. La gente admiraba a Vargas por su falta de corazón. Esa noche, de vuelta en su apartamento, Javi contempló el traje arrugado que colgaba en su armario, el símbolo de su sueño roto. Lo tomó, lo dobló cuidadosamente y lo guardó en el fondo.
Decidió que era hora de dejar de lado la ambición ciega y concentrarse en la supervivencia. Tal vez el destino no quería que fuera un hombre de traje. Tal vez su lugar era este, el de un trabajador honesto, invisible en la gran maquinaria de la ciudad. Lo que Javi no sabía era que mientras él aceptaba su nueva y humilde realidad, su salvado, el verdadero CEO de la Titan Global, estaba a punto de desatar su propio infierno en la cima de ese mismo mundo corporativo. ¿Sientes la injusticia? ¿Crees que la actitud de Ricardo Vargas, al ser admirado por su frialdad, es un reflejo de cómo funciona realmente nuestro mundo? Comparte tu opinión sincera. La reunión extraordinaria de la junta directiva en la suite del hospital fue tensa y breve. Santiago Navarro, con su pierna elevada, no perdió tiempo en las formalidades. Proyectó la grabación de seguridad en la pared. El silencio en la habitación era ensordecedor, mientras los miembros de la junta veían a Javi, empapado y desesperado, y luego a Vargas, en toda su fría arrogancia, despidiéndolo con desdén. «Este joven», declaró Santiago, con una calma que aterrorizó a todos, «es Javier Gómez, el hombre que me sacó del coche cuando me estrellé en la Quinta Avenida. El mismo hombre que llegó tarde a su entrevista de trabajo en mi empresa por salvar mi vida». Hizo una pausa dramática. Ricardo Vargas no solo mintió en su informe, afirmando que el candidato no se presentó, sino que demostró una alarmante falta de juicio y humanidad. Nuestros valores están por encima de cualquier ganancia trimestral. No toleraré la indiferencia ni la mentira. La junta directiva, compuesta por personas que debían su fortuna a Santiago, no dudó. Vargas fue despedido de inmediato por grave falta ética e incumplimiento de los valores corporativos, con una nota que arruinaría cualquier futuro en el mundo empresarial. Mientras Vargas recibía la noticia por teléfono, sintiendo cómo el mundo se le venía encima, Santiago Navarro cerró la reunión. «Ahora», dijo, dirigiéndose a Elena, «tenemos un trabajo más importante. Encuentra a Javier Gómez y no le hables de la Titan Global. Solo dile que un hombre al que ayudó necesita verlo. Quiero que el encuentro sea un acto de pura humanidad, sin jerarquías de por medio. Quiero que sienta que la bondad, al final, siempre encuentra su camino de regreso». El escenario de la justicia poética estaba completo. Un hombre había caído por su frialdad y otro estaba a punto de ascender por su nobleza. Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Tu presencia significa el mundo para nosotros, amantes de historias que realmente nos hacen reflexionar. Te lo prometo. Lo mejor de este giro increíble aún está por venir. Continúa con nosotros, porque la justicia poética solo está empezando a dibujar su plan. La tarea de Elena Robles era encontrar a Javi sin mencionar la Titán Global ni el cargo de Santiago. Era una búsqueda humana en una ciudad de millones. Empezó por lo obvio, los informes policiales del accidente. Javi había llamado a emergencias, pero había colgado rápidamente, dejando solo un número de móvil sin nombre asociado. Elena usó los contactos de la corporación para rastrear la ubicación más reciente de ese número, un barrio modesto en Queens. Era el barrio de Javi, un lugar lleno de vida, pero muy diferente de los lujosos rascacielos de Manhattan. Mientras tanto, Javi estaba inmerso en su nueva rutina en el restaurante. Había aprendido a canalizar su frustración en el trabajo físico, aunque cada copa de vino que servía a ejecutivos exitosos era un recordatorio silencioso de lo que había perdido. Un día, un cliente inusualmente bien vestido, que resultó ser un investigador privado contratado por Elena, se sentó en la barra. Su misión era discreta: observar, escuchar y confirmar la identidad. El investigador se dio cuenta inmediatamente de la inteligencia en los ojos de Javi, a pesar de su uniforme. Lo observó interactuar con una amabilidad genuina con los clientes,
un contraste con la frialdad que había encontrado en el mundo corporativo. El investigador no habló con Javi, simplemente confirmó su nombre y la dirección de su apartamento. Le transmitió la información a Elena. Se llama Javier Gómez. Trabaja como ayudante de camarero. Vive una vida sencilla. No tiene idea del huracán que acaba de desatar. Al escuchar la confirmación, Santiago, en el hospital, sintió una oleada de alivio y determinación. «Es él», murmuró. «Es el joven que hizo lo correcto». No quería que el primer contacto fuera una llamada telefónica fría o un cheque. Quería verlo cara a cara. Quería darle a Javi no solo un trabajo, sino una lección de vida que compensara la burla de Ricardo Vargas. Pero primero tenía que poner a prueba el carácter de Javi una vez más, asegurándose de que la bondad que había mostrado en la calle no era un acto impulsivo, sino el núcleo de su ser. El plan de Santiago era simple pero audaz: simular un encuentro que probara la humildad de Javi y le diera la oportunidad de actuar con bondad sin presión. Le pidió a Elena que reservara una habitación en un hotel de clase media a unas pocas cuadras del restaurante de Javi. El plan era que Santiago, disfrazado lo mejor posible y con la ayuda de un fisioterapeuta para moverse con muletas, simulara ser un empresario modesto en apuros. Elena no estuvo de acuerdo. «Señor Navarro, usted es el CEO de Titan Global. Simplemente podemos ofrecerle el puesto de trabajo. No necesita un disfraz». Santiago sonrió, un raro destello de humanidad en su rostro habitualmente severo. «No se trata de mi cargo, Elena. Se trata de su carácter. Quiero que me ayude de nuevo, sin saber quién soy, para confirmar que lo que hizo en la calle fue un reflejo de su alma, no una esperanza de recompensa». La idea se llevó a cabo una tarde, mientras Javi estaba de camino a casa. El sol se estaba poniendo, tiñendo el horizonte de tonos anaranjados, pero la prisa de Javi por llegar a casa era la de siempre. Al pasar junto a la entrada del hotel, una figura llamó su atención. Era Santiago, con ropa informal que disimulaba su riqueza, luchando visiblemente con sus muletas y tratando de cargar una maleta que parecía demasiado pesada para él. Javi dudó solo un instante. Ya había aprendido que la bondad tenía un costo, pero su instinto fue más fuerte que su amargura. Se acercó al hombre, que parecía genuinamente abrumado. «Disculpe, señor, ¿necesita ayuda?» La voz de Javi era cansada, pero su tono era sincero. Santiago lo miró, y aunque su mente sabía que este era el momento, su corazón latió con una emoción que no sentía desde hacía décadas. El sentimiento de ser visto y valorado como un ser humano, no como un CEO. El test había comenzado. ¿Qué harías tú en el lugar de Javi? Después de haber sido castigado por su acto de bondad, ¿te detendrías a ayudar de nuevo a un extraño? Déjanos tu comentario. Javi cargó la maleta de Santiago, que apenas pesaba, hasta la habitación del hotel. El CEO actuó su papel a la perfección, un hombre de mediana edad, cansado por un largo viaje de negocios, con una lesión que lo hacía vulnerable. Dentro de la habitación, Javi colocó la maleta y se dispuso a irse. «Muchas gracias, joven». «Me has salvado el día», dijo Santiago, fingiendo un acento ligeramente diferente. «Por favor, toma esto». Sacó un billete de $20 de su bolsillo. Javi dudó. No era la recompensa que esperaba, sino una limosna. Pero aceptó, con una sonrisa forzada. «No es necesario, señor. Lo hago con gusto». Se detuvo en la puerta, sintiendo la necesidad de hablar. «Si me permite el atrevimiento, ¿a qué se dedica?» Santiago sonrió, una sonrisa genuina. «Dirijo una pequeña consultoría. Hemos pasado por muchos altibajos. Es un negocio donde tienes que ser fuerte, pero a veces, solo a veces, la bondad vale más que todo el oro del mundo».
Javi se sintió conectado con ese hombre. La conversación era simple, real. Empezó a desahogarse. Le habló del traje, de la entrevista, del accidente, de Ricardo Vargas y de cómo la vida le había enseñado que la ética no siempre es recompensada. Santiago escuchó, con la mirada fija en Javi, sin revelar ninguna emoción. Cada palabra del joven era un puñal para Santiago, la confirmación de la injusticia que él ya había rectificado. Y ahora, concluyó Javi con un encogimiento de hombros, soy ayudante de camarero. Lo perdí todo, pero al menos el otro señor está bien. El otro señor, repitió Santiago, pensativo. Parece que hiciste lo correcto, Javi. Nunca dejes que un hombre mezquino te diga que el valor de tu alma es menor que una cita de trabajo. Javi asintió. Se sintió confortado por el extraño, sin saber que acababa de hablar con el hombre más poderoso de la Titan global, y que el destino, finalmente, había cumplido su parte del trato. Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Tu presencia significa el mundo para nosotros, amantes de historias que realmente nos hacen reflexionar. Te lo prometo, lo mejor de este giro increíble aún está por venir. Continúa con nosotros, porque la justicia poética solo está empezando a dibujar su plan. Santiago esperó hasta que Javi salió del hotel para llamar a Elena. Es él, su corazón es puro, Elena, la bondad es genuina. La voz de Santiago era firme. Prepara la oficina. Mañana Javi tendrá una entrevista, y esta vez yo seré el entrevistador. Al día siguiente, Javi recibió una llamada. No era de la Titan Global, sino de la misma mujer que había visto brevemente en la puerta del hospital. Era Elena Robles. Javier Gómez, soy la asistente de un hombre al que ayudó. Él desea reunirse con usted para hablar de una oportunidad de trabajo muy especial. ¿Podría venir a esta dirección mañana por la mañana? La dirección que Elena le dio no era la del hotel, ni la de un restaurante. Era la dirección del edificio principal de la Titan Global. Javi sintió un escalofrío, una broma, una trampa. Él se puso el mismo traje, ahora cuidadosamente planchado, sintiendo una mezcla de temor y esperanza. Se presentó en el rascacielos a la hora indicada. La recepcionista, diferente a la de la otra vez, lo recibió con una sonrisa y lo condujo al ascensor privado que subía al piso ejecutivo. La tensión era palpable. Javi fue llevado a una oficina espaciosa, con paredes de cristal y una vista de 360 grados de Manhattan. En el centro, detrás de un escritorio inmenso, no estaba un gerente de recursos humanos, sino el mismo hombre al que había ayudado en el accidente y luego en el hotel. Pero esta vez no estaba usando ropa sencilla ni muletas. Estaba vestido con un traje hecho a medida, imponente, irradiando el poder absoluto de un CEO. Javi se quedó helado, la boca seca. No era un empresario modesto, era Santiago Navarro, el hombre más poderoso de la corporación. Siéntate, Javi, dijo Santiago, con una sonrisa bondadosa. Veo que la vida nos ha vuelto a reunir, y esta vez hablaremos de tu verdadero destino. Javi se sentó, incapaz de articular una palabra. La vergüenza y la sorpresa luchaban en su rostro. Usted es el dueño de Titan Global, tartamudeó. ¿Y la maleta, las muletas? Santiago asintió. Su mirada era de comprensión, no de burla. Fui yo, Javi. Tenía que asegurarme. La bondad que mostraste en la calle, al arriesgar tu futuro por mí, me salvó la vida. Pero quería saber si esa bondad era un principio, no una conveniencia, y la probaste al ayudar a un simple hombre de negocios con una maleta, sin esperar nada a cambio. La verdad era más grande y más dramática de lo que Javi jamás había imaginado. El CEO continuó. Ahora, hablemos de esa mañana lluviosa. Sé que llegaste tarde. Sé por qué llegaste tarde.
y sé cómo fuiste tratado por un hombre llamado Ricardo Vargas. Javi, con los ojos llenos de lágrimas de frustración y alivio, le contó la historia de la humillación, la burla de Vargas, la sensación de que su ética había sido castigada. Santiago lo dejó hablar, sintiendo la indignación del joven. Cuando Javi terminó, Santiago se levantó, se acercó a la ventana y miró la ciudad. La vida me enseñó, Javi, que la verdadera riqueza de un hombre es su carácter. Hace 30 años me encontré en el suelo, en mi momento de mayor necesidad, y nadie me ayudó. La indiferencia me costó a mi madre y me enseñó una lección amarga. Tú, al detenerte, me salvaste, y me diste la redención de esa vieja herida. La oficina, con su ambiente de poder, se llenó de la emoción cruda de dos hombres cuyas vidas estaban ahora inextricablemente unidas. ¿Cómo te sentirías si estuvieras en el lugar de Javi? ¿Perdonarías a la empresa por la humillación o aceptarías la justicia que te ofrece el CEO? Queremos leer tu opinión. Santiago se giró hacia Javi. Ricardo Vargas fue despedido por mentir en sus informes y por su falta de valores éticos. Su carrera terminó porque no supo reconocer el valor de la vida humana por encima de las reglas burocráticas. Javi sintió una oleada de satisfacción, no por la caída de Vargas, sino por la justicia poética. Ahora, Javi, continuó Santiago con una nueva seriedad, no te voy a ofrecer el puesto que perdiste. Te voy a ofrecer un puesto creado especialmente para ti, director de iniciativas comunitarias y ética corporativa. Necesito que alguien con tu corazón y tu historia se asegure de que esta empresa nunca pierda su alma. Quiero que tu historia sea un recordatorio constante para todos los que trabajamos aquí. Javi se quedó sin aliento. Director. Era un cargo de alta responsabilidad, mucho más alto que el puesto para el que había sido entrevistado originalmente. Señor Navarro, yo no sé qué decir. No tengo la experiencia para un puesto así. Santiago se echó a reír, una risa profunda y resonante. Tu experiencia, Javi, se llama carácter, y eso vale más que 10 doctorados. Yo te enseñaré la consultoría, los negocios, pero nadie puede enseñarte a tener un alma. Tú lo tienes, y eso es lo que necesitamos. En ese momento, Javi entendió la magnitud de la revancha de la vida. Su retraso no le había costado su sueño, le había valido uno mucho mejor. Aceptó el puesto, no solo con gratitud, sino con la promesa silenciosa de honrar la fe que Santiago había depositado en él. El sol de la mañana irrumpió en la oficina, iluminando los rostros de los dos hombres. La controversia de la vida, con sus momentos de tristeza y alegría, había culminado en un triunfo que probaba una verdad fundamental. La bondad, al final, siempre regresa a casa. Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Tu presencia significa el mundo para nosotros, amantes de historias que realmente nos hacen reflexionar. Te lo prometo, lo mejor de este giro increíble aún está por venir. Continúa con nosotros, porque la justicia poética solo está empezando a dibujar su plan. El primer día de Javi, como director de iniciativas comunitarias y ética corporativa en Titan Global, fue un torbellino de emociones y burocracia. Se le asignó una oficina con vistas aún mejores que las de su fallida entrevista, un asistente personal y un pase de acceso que lo abría todo. Al entrar en el edificio, los mismos guardias de seguridad que lo habían visto humillado ahora lo saludaban con un respeto palpable. El verdadero impacto, sin embargo, se produjo en las reuniones. Javi no era solo un nuevo director, era una leyenda viva, la encarnación del nuevo manifiesto ético de la empresa. Santiago Navarro había hecho que su historia se difundiera internamente como un estudio de caso sobre el valor innegociable del carácter. El escepticismo inicial se transformó en asombro cuando Javi entró en la sala de juntas para su primera reunión con el comité ejecutivo.
El equipo que una vez había servido café, ahora estaba en la mesa discutiendo presupuestos de millones de dólares. Lo más dramático fue el encuentro con los antiguos colegas de Ricardo Vargas. Aunque no habían participado directamente en la humillación, representaban el viejo sistema. Sus rostros se descompusieron al ver a Javi, el candidato fallido, sentado con el CEO a su lado. Javi, sin rencor, se presentó con humildad y honestidad, explicando que su misión era simple: asegurar que la humanidad siempre tuviera prioridad sobre las ganancias. Más tarde, Santiago llamó a Javi a su oficina, donde lo esperaba un regalo: el mismo traje que llevaba Javi el día del accidente, enmarcado con una placa que citaba: «La bondad es la única inversión que nunca falla». Santiago le dijo: «El poder se mide no por cuántas personas te sirven, Javi, sino por cuántas personas sirves tú. Este es el primer día de un nuevo legado». Javi se sumergió en su nueva función con la determinación que le había faltado el día de la entrevista. Su primer gran proyecto fue el programa Luz Verde, una iniciativa que permitía a cualquier empleado tomar una decisión humanitaria, incluso si eso significaba retrasar un proceso o incurrir en un gasto menor, sin temor a represalias, siempre y cuando se justificara por un principio ético. La idea era simple: empoderar la bondad. Javi entendió que el verdadero desafío no era el trabajo en sí, sino cambiar la cultura de una corporación gigante que durante mucho tiempo había venerado la frialdad corporativa. Su mentoría con Santiago era intensiva. El CEO no solo le enseñaba las complejidades de la estrategia global y la negociación, sino que también compartía su filosofía de liderazgo. «Tú eres mi legado, Javi», le confesó Santiago un día. «No en términos de sangre, sino de espíritu. No quiero que Titan Global sea la empresa más rica del mundo, sino la más respetada. Y el respeto, Javi, se gana con el corazón». Javi comenzó a viajar, dando charlas inspiradoras en las filiales de la empresa por todo el mundo, no como un ejecutivo distante, sino como un narrador humilde que había aprendido el costo real de una demora de 10 minutos. En sus charlas no había gráficos ni proyecciones, solo la historia de un hombre con un traje mojado, la elección entre un ascenso y una vida humana, y el milagro que vino después. La empresa comenzó a transformarse. La gente se sentía inspirada a tomar la iniciativa, a ayudar. El ambiente se suavizó. La semilla de la ética de Javi había echado raíces. ¿Qué crees que es lo más difícil para Javi en su nuevo puesto? ¿Aprender el negocio o convencer a los viejos ejecutivos de la importancia de la ética? Déjanos tu opinión. Pasaron los meses y Javi ya no era el joven nervioso. Se había convertido en un líder respetado, conocido por su enfoque humano en los negocios. Un día, mientras estaba en su oficina contemplando la ciudad, su mirada se posó en el mismo cruce donde había ocurrido el accidente. Reflexionó sobre todo lo que había sucedido: la lluvia, la bocina, el olor a metal, la rabia de Ricardo Vargas, el billete de $20 en el hotel. La paradoja de su vida se hizo innegable. Su mayor fracaso había sido su mayor triunfo. El retraso, que parecía haberle cerrado la puerta de su destino, en realidad lo había catapultado a un destino que era más grande y significativo de lo que nunca hubiera soñado. La Titan Global había visto un aumento en la moral de los empleados y una mejora significativa en su reputación. La historia de Javi no era solo una anécdota, se había convertido en la base de la cultura corporativa, probando que la bondad era una estrategia de negocio rentable, no solo una cualidad humana. En un evento benéfico, Javi estaba en el escenario junto a Santiago. El CEO tomó el micrófono. «Mucha gente me pregunta por qué puse a un hombre joven, sin experiencia ejecutiva, en un puesto tan crítico.
La respuesta es simple. Elegí el carácter sobre el currículum. La demora que le costó una entrevista a Javier nos valió el alma de nuestra empresa, y ese es el único valor de nuestra corporación que es verdaderamente insustituible. Javi sonrió, pensando en cómo su madre siempre le había dicho que hiciera lo correcto, sin importar el costo. Había perdido una batalla, pero había ganado la guerra. El retraso que le valió el trabajo de sus sueños fue la prueba eterna de que la bondad nunca es tiempo perdido. Con esto, concluimos la parte central de este increíble viaje de Javi y Santiago. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta aquí. ¿Crees que Javi seguirá siendo humilde con tanto éxito? No te pierdas el epílogo, donde te contaremos qué pasó con su familia y amigos, y el verdadero final de esta historia de justicia. El ascenso de Javi fue rápido, pero su corazón se mantuvo en Queens. Su primera prioridad fue comprar una casa pequeña para sus padres, liberándolos de las preocupaciones financieras. Su familia, que había dudado de su permanencia en la ciudad, ahora celebraba su éxito, aunque les costaba entender la magnitud de su nuevo trabajo. Javi nunca olvidó a Miguel, su compañero de piso. Usó sus contactos para ayudarlo a abrir su propio restaurante, demostrando que su gratitud se extendía más allá de su propio círculo. Un día, Javi, con prisa por una reunión, se detuvo en una cafetería modesta. Mientras esperaba, una voz áspera y familiar lo interrumpió. «Javier Gómez, ¿verdad? Vaya, has cambiado el uniforme de camarero por uno mucho más caro». Javi se giró. Era Ricardo Vargas. El exgerente de RRHH parecía demacrado y amargado, trabajando como vendedor ambulante de seguros de bajo nivel. Vargas no había aprendido la lección. El resentimiento se había aferrado a él. Javi lo miró sin ira, solo con una profunda lástima. «Ricardo», dijo Javi con calma, «la vida tiene una forma irónica de equilibrar la balanza, ¿no crees?» Vargas intentó replicar con su antigua arrogancia, pero la dignidad silenciosa de Javi lo desarmó. Vargas le preguntó sobre su trabajo. Javi simplemente dijo: «Soy director de iniciativas comunitarias en Titan Global. Mi jefe es Santiago Navarro». La mención del nombre del CEO fue un golpe que hizo que Vargas palideciera. Se dio cuenta de la magnitud de su error y la ironía de su caída. Javi se levantó. «Nunca fue personal, Ricardo, fue cuestión de valores». Le tendió una tarjeta de presentación con su número. «Si alguna vez necesitas ayuda de verdad, no de un ejecutivo, sino de una persona, llámame». Javi se fue, dejando a Vargas solo con el peso de su humillación y la sorprendente oferta de ayuda de la persona a la que había pisoteado. Era el perdón, la verdadera justicia en acción. La relación entre Santiago y Javi trascendió la de un jefe y un empleado. Se convirtieron en confidentes, una especie de vínculo paternal forjado en la adversidad. Santiago, con el paso de los años, delegó cada vez más en Javi, viendo en el joven el futuro ético de la Titan Global. Un atardecer, mientras estaban en el helipuerto de la empresa, Santiago compartió una reflexión profunda. «Mucha gente me envidia, Javi. Creen que el éxito es solo dinero y poder. Pero te diré un secreto: la mayor riqueza es tener paz con tus acciones. Cuando era joven y mi madre se fue, me propuse ser tan fuerte que nadie pudiera volver a ignorarme. Me hice rico, pero la cicatriz de la indiferencia me persiguió. Tú, al detenerte aquel día, me salvaste de la peor prisión, la de la amargura». Javi escuchó, absorbiendo cada palabra. «Me has enseñado que no importa cuán alto construyas un rascacielos, Javi, si no tienes cimientos éticos. La bondad que pusiste en el pavimento ese día se ha convertido en el nuevo cimiento de esta corporación». El legado de Santiago no serían los números, sino la transformación cultural que Javi había iniciado.
El CEO, ahora con 70 años y contemplando su retiro, no pensaba en un sucesor con un currículum perfecto, sino en alguien con una historia perfecta, una historia de carácter probado. La Titan Global estaba a punto de experimentar su mayor y más noble transición. ¿Qué crees que hizo Ricardo Vargas con la tarjeta de Javi? ¿Crees que fue capaz de dejar su orgullo de lado y pedir ayuda? Queremos saber tu predicción. El día de la jubilación de Santiago Navarro se anunció. Fue un evento de gran pompa, pero el discurso del CEO fue simple. Se puso de pie ante miles de empleados y accionistas y no habló de ganancias, sino de un retraso de 10 minutos. Contó por primera vez en público la historia completa. El accidente, el sacrificio de Javi, la crueldad de Vargas y la búsqueda de su alma por parte de la corporación. Al final de su discurso, Santiago señaló a Javi: hoy le entrego las riendas de Titan Global no a un ejecutivo de ventas, sino a un hombre que nos ha enseñado a todos que no se puede poner precio a la vida o a la integridad. Javier Gómez es nuestro nuevo CEO. La sorpresa fue total. Javi, con 30 y tantos años, se convirtió en el CEO más joven de la historia de la compañía, un logro que había comenzado con un acto de bondad en una calle lluviosa. Su primer acto como CEO no fue un anuncio financiero, sino un memorando interno que formalizaba el programa Luz Verde, asegurando que su filosofía de vida se integrara permanentemente en el ADN de la empresa. En el memorando Javi incluyó una frase, una lección que había aprendido de la manera más difícil. En la vida habrá momentos en los que tu corazón te pida detenerte para ayudar a alguien. Detente. El destino del mundo corporativo puede esperar. El destino de una vida no. Fue su último y más importante mensaje. El joven que había perdido todo por un retraso, ahora controlaba el tiempo de una de las empresas más grandes del planeta. Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Tu presencia significa el mundo para nosotros, amantes de historias que realmente nos hacen reflexionar. Te lo prometo, lo mejor de este giro increíble aún está por venir. Continúa con nosotros, porque la justicia poética solo está empezando a dibujar su plan. La vida de Javi, a pesar de su inmenso éxito como CEO, se mantuvo anclada en la humildad de sus orígenes. El primer uso de su nuevo poder fue asegurar no solo el bienestar de su propia familia, sino también la creación de una fundación, nombrada en honor a la madre de Santiago, dedicada a premiar y apoyar a los jóvenes que demostraban un carácter ético inquebrantable en situaciones difíciles. Javi solía visitar la antigua casa de sus padres en Queens. La casa, aunque reformada por él, seguía siendo un santuario de normalidad. En una de esas visitas, su madre, con lágrimas en los ojos, le mostró el traje enmarcado que Santiago le había regalado, ahora colgado en el salón. Siempre supe, Javier, que tu buen corazón te llevaría a un lugar grande, pero nunca imaginé que te llevaría aquí. Javi sonrió. El verdadero lujo de su nueva vida no era el jet privado o el ático en Manhattan, sino la paz de espíritu y la capacidad de hacer el bien a una escala global. En cuanto a Ricardo Vargas, la vida le dio una segunda oportunidad, aunque fue por la pura obstinación de Javi. Vargas, con el orgullo roto y sin opciones, finalmente llamó al número de la tarjeta de Javi. Javi no le dio un trabajo ejecutivo, le dio un puesto en el departamento de la fundación, con un salario digno y bajo la condición de que solo pudiera ascender si demostraba una genuina empatía y ayudaba a otros. Vargas, aunque al principio a regañadientes, comenzó a ver el mundo a través de los ojos de los necesitados, y lentamente, dolorosamente, su corazón congelado comenzó a descongelarse. La justicia de Javi no fue la venganza, sino la redención. Había completado el círculo. El retraso que le costó una oportunidad
se convirtió en la llave para abrir un futuro para él, para su mentor Santiago y para su antiguo antagonista, demostrando que la bondad, cuando se ejerce con constancia, es la fuerza más poderosa del universo. Y así cerramos esta increíble historia de tiempos actuales. La vida de Javier Gómez, el joven que se detuvo bajo la lluvia, se convirtió en un faro para todos los que creen que el éxito no debe tener precio, sino valor. La historia de Javi y Santiago Navarro, el CEO, no es simplemente una anécdota de un giro de la fortuna. Es una parábola moderna sobre la importancia de la elección humana en los momentos críticos. Nos enseña que las grandes decisiones de la vida rara vez se toman en salas de juntas bien iluminadas, sino en el caos de una calle mojada, con el tiempo corriendo en contra. Nos recuerda que la vida es irónica y justa a partes iguales. Ricardo Vargas, el hombre que creía que la puntualidad y la crueldad eran las claves del éxito, perdió su trono precisamente por su ceguera ante el valor humano. Javi, el hombre que priorizó una vida sobre una carrera, no solo recuperó su sueño, sino que lo transformó en un propósito que cambió el destino de una corporación multimillonaria. El verdadero mensaje de esta historia es que el carácter no es lo que haces cuando todos te están mirando, sino lo que haces cuando crees que nadie está prestando atención. La recompensa por la bondad no es siempre un premio en efectivo, sino la apertura de caminos que el dinero jamás podría pavimentar. El retraso de Javi fue su inversión más valiosa. El universo te recompensará no por lo que buscas, sino por la persona en la que te conviertes mientras lo buscas. La nobleza es la única divisa que tiene un valor eterno, y en este mundo rápido y frío, a veces lo más importante que podemos hacer es detenernos. ¿Y tú, qué harías en ese cruce de la vida? ¿Te detendrías? Déjanos tu opinión sincera. Esta historia nos demuestra que la humildad, el coraje y la nobleza de corazón son los verdaderos pilares de la victoria. Si esta historia te emocionó y te inspiró a creer en la justicia poética, suscríbete a nuestro canal Historias de Tiempos Actuales. Y para continuar en este viaje de giros increíbles del destino, haz clic ahora en el video que aparece en tu pantalla. Hasta la próxima historia.